Muy buenas noches a todos. Con la bendición de Dios, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Su presencia significa mucho para mí y valoro profundamente la confianza y el interés que han mostrado al aceptar esta invitación. Algunos de ustedes han caminado conmigo en distintas etapas de la vida. Bueno, hay uno que ha caminado conmigo casi toda la etapa de la vida, pues mi hermano menor, Guillermo, bienvenido. Otros nos hemos encontrado en el camino, pero todos compartimos un mismo anhelo: aprender y crecer y profundizar en nuestra fe con convicción y con compromiso. Así que para quienes aún no me conocen, mi nombre es Miguel Muñoz Valeriano. Desde que tengo memoria, Dios ha puesto en mí el deseo de enseñar, y con los años he comprendido que la enseñanza no es solo una habilidad, sino que en realidad es un regalo de Dios, es una gracia suya, es un don espiritual que, para darle gloria a Dios, debemos administrarlo con fidelidad. He tenido el privilegio de compartir la enseñanza en diferentes espacios, eh, con niños que dan sus primeros pasos en la fe, con líderes políticos que buscan dirección, y también con personas del campo cuyas raíces están en la tierra, en la palabra. No se me olvida, una vez estaba en una montaña muy adentro, aquí en el departamento de Lloro, en Honduras. En ese tiempo yo servía en las Sociedades Bíblicas Unidas a través de su sede aquí en Honduras, la Sociedad Bíblica de Honduras, y llevaba algunos materiales y me encuentro con un pastor ahí en la montaña, y yo emocionado diciéndole: mire, tengo algunos libros para colorear con historias bíblicas para los niños, tengo Biblias, quiero regalarle una. Y entonces este fiel hombre de Dios en el campo me dice: mire, con esa confianza que usted me habla, yo también le quiero hablar, me dice. Eh, Biblia tengo, me dice. Lo que no tengo, me dice, son zapatos. No tendrá un par de zapatos usted que me regale. Tal cosa me conmovió, me caló en el interior, y nos hace ver cuántos hombres fieles caminan kilómetros para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que ese día, más que llegar como maestro, fui alumno con esa gran enseñanza que me dio este fiel hombre. De la misma manera, he enseñado en aulas universitarias donde el pensamiento crítico, muy crítico, se da, y donde la fe en realidad puede ir también de la mano. Mi profesión es la teología, pero más que un título universitario como teólogo, lo veo como una vocación integral. He servido como líder social y religioso, como relacionista institucional, como diplomático y más recientemente como trabajador humanitario, por segunda vez en mi vida, porque trabajé primero para World Vision y recientemente para la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Cada una de estas experiencias me ha llevado a comprender que la teología no es solo un estudio académico, sino que es una herramienta viva que transforma vidas.
sociedades, naciones. De hecho, si alguno de ustedes aquí presente está por entrar a la universidad o está considerando una maestría y quieren saber más de esta carrera, con gusto conversamos tomando un café. Bien, pueden conocer más sobre mi recorrido en mi página web miguelmunoz.info, pero hoy lo más importante no soy yo, sino más bien el motivo que nos sostiene y que nos reúne al estar aquí. Este texto en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, señala para mí un elemento muy motivador. De hecho, pues lo tengo también aquí grabado en mi Yeti, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según de Corintios 4:1. Yo quiero contarles este texto. Hace muchos años, estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y en el ministerio. Estaba deprimido, de hecho, y yo oraba al Señor en medio de aquellas circunstancias y me acosté pensando y le decía yo al Señor, ay Señor, te fallé en esto, te fallé en lo otro. De seguro por eso es que ya no me das una oportunidad de servir un ministerio. Y me dormí con eso. La mañana que desperté, me recordé que hacía tiempo atrás yo había dado una enseñanza acerca de la depresión y estaba basada en un pasaje en Primera de Corintios, pero yo no recordaba dónde estaba en ese momento al despertar. No recordaba dónde estaba este pasaje, pero sí me acordaba que decía que Pablo estaba deprimido, pero que Dios lo había consolado. El versículo está en el capítulo 7. Sin embargo, en ese momento yo no recordaba dónde estaba este versículo. Entonces dije, lo que voy a hacer es que voy a empezar a leer el libro de Primera de Corintios hasta encontrarlo y empecé por el capítulo 1. Pero cuando llegué a, perdón, Segunda de Corintios, cuando llegué a este capítulo 4 de Segunda de Corintios, esa mañana y leí ese versículo, fue un golpe fuerte en la mente y el corazón cuando leo aquí que entender que por misericordia de Dios se nos es permitido servir, no por nuestro mérito, no porque lo merecemos, no porque si he estudiado mucho o he estudiado poco, si he trabajado bastante o he llegado tarde, por misericordia suya. Yo entendí que era una falsa humildad el pensar que porque si habíamos logrado tanto, pero ahora habíamos fallado y estábamos derrumbados, que ya no merecíamos, era una falsa humildad pensar que cuando estamos activos, trabajando duro, nos merecemos el ministerio. No es así. La razón por la cual tú y yo podemos estar animados siempre en hacer lo que hacemos, y créanme, estoy muy animado de estar en este Zoom con ustedes, hablando de una oportunidad para mí de enseñar, pero es estrictamente por misericordia de Dios. Y dice, no desmayamos. La razón por la cual podemos servir con ánimo donde sea, ya sea que andemos caminando como este pastor
montaña arriba, montaña abajo, visitando a sus congregantes, ya sea que estés en una oficina gubernamental, ya sea que estés en aquella gran empresa privada, que estés estudiando, que estés sirviendo a tu familia en el hogar, que estés sirviendo a otros en un centro de atenciones especiales, es por misericordia de Dios. Así que a mí me motiva estar aquí porque me permite vivir mi visión de vida. Dios nos ha dado dones y responsabilidades a todos. Mi don es la enseñanza. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu don? Es un tema que podemos conversar y siéntete en libertad de escribirme para que hablemos de eso, pero vamos a incluir un tema de este tipo, pero dándonos un don espiritual y una responsabilidad. Teología con Café es mi manera de cumplir con la tarea que Él puso en mis manos, enseñar con claridad y compromiso. Me motiva también el compartir con ustedes. A lo largo de los años he recibido el cariño, el respeto, la amistad de muchos de ustedes. Este programa también es un espacio de gratitud donde puedo dar de lo que Dios me ha permitido aprender, esperando que sea de bendición para sus vidas. Como decía un famoso maestro en el seminario teológico de Dallas, del Departamento de Pedagogía, el que deja de aprender, deja de enseñar. Y humildemente agregamos, el que deja de enseñar, deja de bendecir. Y puedo pensar también que me motiva el hecho de tener un objetivo y es elevar el nivel de conciencia en la iglesia. Mi deseo es que como cristianos, por un lado, seamos humildes con respecto a Israel, reconociendo nuestro lugar dentro del plan de Dios que no anula el lugar de Israel. Y también mi deseo es elevar el nivel de conciencia en la iglesia de la gran necesidad a medida que los días pasan, que el inminente regreso y manifestación de nuestro Señor se va a dar, que seamos valientes con respecto a la gran comisión, dispuestos a predicar, dispuestos a discipular, dispuestos a vivir con convicción en tiempos de incertidumbre. Así que hoy iniciamos un camino de aprendizaje y crecimiento juntos. Este espacio será un punto de encuentro para reflexionar, para conversar, para tomar café y sobre todo para fortalecer nuestra fe con fundamentos sólidos. Hermanos y amigos, nuevamente gracias por estar aquí. Espero que disfruten esta sesión de introducción, de pre-lanzamiento, porque esperamos comenzar pronto y tener ese lanzamiento ya oficial y que sea eso, en efecto, el comienzo de muchas conversaciones que transforman y de un crecimiento que trasciende. Así que bienvenidos a Teología con Café. Teología con Café. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, oh Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Este es texto que nos ha cubierto en los últimos 5 años y medio, pero quiero que sepan que es el texto lema de vida de mi esposa, Esther Janet, la estrella que Dios me regaló. Dicho sea de paso, la gran artista del óleo, esos son algunos de sus muchas bellezas con las que ella ha transmitido su don, ha sido su lema,
y ha sido el lema con el que me ha acompañado. Y como digo, en los últimos 5 años y medio nos hemos agarrado de esto todavía más. Yo pido al Señor me dé la oportunidad de contribuir con ustedes a que igualmente estén certeros de su propósito en el Señor y que vivan conforme a eso y que este programa les ayude. Y de ahí que Teología con Café tenga este lema: conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Y ustedes ven ahí um, un dibujo, ¿verdad? Que la inteligencia artificial se resiste a hacerlo como yo se lo he pedido, pero ilustra esto lo que estoy presentándoles. Y decidí incluir una Biblia abierta y una taza de café humeante. La Biblia no solo representa el fundamento de nuestras convicciones, sino que también es la herramienta principal de mi vocación como maestro y como coach, así como de mi profesión como teólogo y diplomático. El café, más allá de ser una bebida que disfruto desde que su aroma impregna mis mañanas, es un símbolo de diálogo y de socialización, de convivencia. Me recuerda las tardes de conversación con amigos, con estudiantes y con hermanos en cualquier cafetería de la ciudad. Ustedes lo saben, vengo de vivir los últimos 5 años y medio en Jerusalén y allá ca casi que en cada esquina encontramos una panadería. Casi que en cada esquina te encontramos un cafecito, al igual que en estos otros lados del mundo, en Honduras y América Latina. He pasado una semana eh, bellísima de habitar los hermanos juntos en armonía, tomando un café estos días, y de ahí que se ilustrara de esta manera el logo. Por cierto, nuestras abuelitas decían que el secreto del buen café está en el humito, y por eso en el logo incluí ese vapor ascendente que no solo evoca crecimiento personal y trascendencia espiritual, sino que también nos remite a un símbolo aún más profundo. Ese humito en forma de vapor nos recuerda las lenguas de fuego, las llamas de fuego, allá en Hechos capítulo 2, que se posaron sobre los creyentes el día de Pentecostés, manifestando la presencia del Espíritu Santo. Y aquí está lo esencial de lo que quiero enseñarte hoy. El Espíritu Santo y la Biblia no se contradicen, porque fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Y es Él mismo quien nos hace entenderlas y recordar. Así que si tendremos una herramienta de estudio, un campo de estudio, un libro, un texto, un fundamento, aquí en Teología con Café, serán las Escrituras. Y si tendremos un maestro, señoras y señores, será nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Cristo que mora en nosotros. Nada más y nada menos que Él. Todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza son para aquel que nos ha traído hasta aquí y son para aquel que nos capacita para llegar hasta allá. El lema de conversaciones que transforman y crecimiento que trasciende complementa el mensaje del logo y el propósito del programa. La conversación más transformadora que podemos tener
es con Dios. Conversemos con Dios. Y conversamos con Dios a través de dos eventos inseparables. Porque para que haya conversación, para que haya comunicación y para que haya diálogo, es de dos, es de doble vía. Conversamos con Dios a través de la oración y de la meditación en su palabra. Así de sencillo. Leemos su palabra y cada quien tiene su disciplina y no es que hay un rigor y que solo puedes hacerlo así, pero leemos la Biblia, escuchamos al Señor, entonces le respondemos en oración. Hay otros días que en nuestra necesidad estamos desesperados por presentarnos a Él y le oramos y en oración le decimos, háblanos, así como esa mañana que yo les digo, marcó un antes y un después. Y que cada meditación en las escrituras, hermanos y amigos, sea un antes y un después para ti cada mañana. Y que lo veamos entonces de esta forma. No es el día que se terminó, sino es el día que empieza. Hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Y vamos a relacionarnos poderosamente con las personas y con las circunstancias mientras avanzamos en el proceso buscando la bendición de Dios, orando y meditando en su palabra. Bueno, la Biblia nos advierte que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero también la Biblia nos enseña que hablar de las escrituras, cantar juntos, salmos espirituales, himnos, nos edifican y nos permiten glorificar a Dios. Así que este lema resalta el impacto de ese tipo de conversaciones bíblicas profundas, significativas en la comunión, en la transformación y el fortalecimiento de nuestras convicciones. Más allá de nosotros, nuestro crecimiento deja un legado espiritual tanto para nuestros discípulos en el Señor como para todos aquellos con quienes nos relacionamos en nuestra vida diaria. Así que quiero presentarles de qué se trata Teología con Café. Conversaciones que transforman, crecimiento que trasciende. Teología con Café será variado. Tendremos clases y esa será mi principal contribución para agradecer a ustedes su amistad y su presencia aquí, porque esta es una invitación abierta, eh, serán clases gratuitas y te bendigo por estar aquí, porque estás aquí porque quieres estar aquí. Te bendigo por eso. También incluiremos algunos seminarios. La diferencia será que en las clases pues tendremos más interacción. El seminario quizá va a requerir una exposición por algún tema, alguna circunstancia que esté ocurriendo en el mundo que amerite enfocarnos en ella. Y también tendremos entrevistas y estoy pidiendo a algunos líderes, pastores, maestros, personas especializadas en algún tema particular de la Biblia o de la teología, que nos regalen de su tiempo y poder entrevistarlos y recibir enseñanza de parte de ellos. Hoy por hoy yo quiero contarles la estructura de propuesta de clases.
que aprenderemos y tendremos tres secciones claves, cada una con siete temas esenciales que los tienen ahí en pantalla, tres secciones claves. La primera de estas secciones es métodos y técnicas de estudio bíblico, para que aprendamos a dominar las herramientas esenciales para interpretar y enseñar la Biblia con precisión. Tendremos también algunas clases de teología bíblica, explorando el desarrollo progresivo de la revelación de Dios en la Biblia y su relación con las naciones. Y por supuesto, también llegaremos a la teología sistemática para comprender las doctrinas fundamentales y su aplicación en la sociedad contemporánea, algo que tengo celo por comunicar. Así que esos serían nuestros temas de las clases. En el caso de métodos y técnicas de estudio, tienen aquí en pantalla ustedes algunos de estos temas, estos siete temas. Cómo conocer el contexto histórico de un libro bíblico y descubrir el propósito que tuvo el autor al escribir esto a sus destinatarios originales. ¿Cuáles son los tipos literarios en la Biblia? Ustedes habrán escuchado que hay poemas, que hay canciones, que hay historias, que hay parábolas, que hay epístolas, que hay profecía, y todos estos responden a un tipo literario y también a diferentes figuras de lenguaje en la Biblia que merece una atención muy especial. Vamos a hablar de cómo hacer un análisis gramatical y estructural de un pasaje bíblico. Eh, Vamos a recordar las clases de español en la escuela, en la secundaria, en la universidad. Importante. Vamos a aprender esto. Vamos a hablar de los diferentes métodos de interpretación. Vamos a decir cuál es el método que nosotros hemos escogido, el que preferimos, y especialmente vamos a dar las razones de por qué debemos aplicar el mismo método de interpretación de manera consistente a todo nuestro estudio bíblico. Vamos a hablar cómo estudiar la Biblia de manera inductiva en lugar de deductiva. Vamos a hablar de cómo aplicar el método normal para interpretar la Biblia de manera literal, gramatical, histórica. Y vamos a hablar de cómo preparar, después de que hayamos visto estos seis técnicas, de cómo preparar una predicación expositiva basada en el texto bíblico. Luego, en teología bíblica, vamos a hablar de el Antiguo en el Nuevo Testamento, con continuidad, su cumplimiento, porque el Nuevo Testamento no excluye al Antiguo, sino que más bien está basado en él. Y es el otro día, el pastor Gustavo Cepeda de la Iglesia Gran Comisión de Tegucigalpa me mostraba que tenía ahí una publicación, una versión, una edición del Nuevo Testamento que marca en rojo todas las referencias que hace al Antiguo Testamento. Así que vamos a ver qué implica eso en la continuidad y en el cumplimiento. Vamos a aprender acerca de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, cómo se formó, cuál fue su progresión, qué sucedía cada vez que se expandía la iglesia en esos planos estratégicos de los apóstoles. Vamos a aprender acerca de los mensajes para las naciones gentiles en las profecías de Isaías. Mire, esto es otra de las cosas que me mantiene fascinado en los últimos años, porque el profeta Isaías, a partir del capítulo 40, incluye más mensajes
a las naciones gentiles de los que yo había notado que en efecto estaba dirigido a nosotros. Vamos a hablar y algunos de ustedes que están participando del grupo de WhatsApp llamado Desde Jerusalén han estado recibiendo mis apuntes de estudio con respecto a los capítulos 9 al 11 del libro de Romanos. Vamos todavía por el capítulo 9, pero llegaremos al 11 y conoceremos el plan de Dios para Israel y las naciones. Vamos a estudiar de los pactos incondicionales, de los pactos de gracia, de los pactos en los cuales Dios se comprometió consigo mismo. Pacto condicional que nos permite conocer la salvación por gracia mediante la fe que tenemos. Y entonces estudiaremos esos tres pactos que son el abrámico, el davídico y el nuevo pacto. El nuevo pacto que aparece en Jeremías y en Ezequiel y que Jesús dijo allá en la última cena, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Vamos a aprender de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vamos a aprender de la obra del Espíritu Santo en Romanos 8 y su impacto en la vida cristiana. Y así llegaremos a teología sistemática, comprenderemos las doctrinas fundamentales y como dije, tengo este gran interés de poner una aplicación a la sociedad en la que vivimos. Vamos a hablar la historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a conocer cómo la salvación es una promesa que Dios le hizo a su pueblo Israel, pero que también es una invitación que nos ha hecho a nosotros los no judíos. Vamos a hablar de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cómo nuestra relación íntima con Dios es fundamento para nuestra identidad, para nuestro propósito y para nuestro servicio. Vamos a hablar de tres posturas teológicas ante el milenio, Israel y la iglesia. Hay tres posturas conocidas como amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo, y vamos a ver cómo estas influyen no solamente en cómo vemos aceptando o negando a Israel, sino cómo encontramos la misión de la iglesia y sus métodos para cumplirla. Vamos a hablar de motivaciones para estudiar y enseñar las profecías de los tiempos finales, un tema que quise resaltar ante muchas preguntas cuando la pandemia, en primer lugar, y más recientemente con la guerra que libra Israel contra el terrorismo. ¿Será ya esto el final? ¿Y qué vamos a hacer si sabemos que ya es el final? ¿Cómo vamos a tratar con los no creyentes? Aquí aprenderemos qué es lo que está en el corazón de Dios. Vamos a hablar del rol profético de la iglesia ante la sociedad y el gobierno, porque somos llamados a anunciar, a denunciar, somos llamados a proponer, somos llamados a tanto. Vamos a hablar de laicidad y laicismo y cómo el enemigo ha confundido los términos y está tratando de darle espacio a otras ideologías distintas a nuestras teologías para distanciar a la sociedad en sus diferentes esferas y comenzando en el tema de la relación entre la iglesia y el Estado, cuando ya en países vecinos se habla de persecución, cuando en otros países más al norte se habla de la restauración del derecho a la libertad de culto. Y vamos a hablar, por supuesto, acerca de las virtudes teologales, como le dicen nuestros crucigramas. Hay algunos de ustedes que tal vez han probado llenar crucigramas. Yo desde que estaba niño recuerdo que salían casi que en todos. Virtud teologal de dos palabras. Virtud teologal de dos letras, de cinco letras, y se referían a la fe, a la
amor y en la esperanza. Son las tres virtudes teologales y cómo estas virtudes con las cuales Pablo medía la madurez de una iglesia nos pueden ayudar a combatir el antisemitismo. Así que confío que suenan interesantes, de mucho interés para ustedes estos temas que llevan un enfoque estructurado y progresivo, que tienen una aplicación, tendrán, mejor dicho, una aplicación contemporánea y que en el día a día serán conversaciones que nos edifiquen, que nos den entonces la oportunidad de dejar un legado a quienes vienen detrás de nosotros. Teología con Café no es solo un programa de conversación teológica, es una experiencia de crecimiento espiritual que queremos compartir. Profundiza, aplica y transforma.